Un libro, una voz, presenta Papillón, un libro escrito por Henri Charrier. Narrado por Miguel Ibars. Episodio 8. Intentos de fuga en Barranquilla. A las 6 de la mañana, 8 soldados y 2 cabos acompañados por un teniente nos ponen las esposas y marchamos hacia Barranquilla en un camión militar. Hacemos los 180 kilómetros en 3 horas y media. A las 10 de la mañana estamos en la prisión llamada La 80, en la calle de Medellín, Barranquilla. Tantos esfuerzos para no ir a Barranquilla y, pese a todo, estar aquí. Es una ciudad importante, el primer puerto colombiano del Atlántico, pero situado en el interior del estuario de un río, el río Magdalena. En cuanto a su prisión, hay que decir que es importante, 400 presos y casi 100 vigilantes. Ha sido organizada como cualquier prisión de Europa, 2 muros de ronda de más de 8 metros de altura. Nos recibe el Estado Mayor de la prisión con don Gregorio, el director, al frente. La prisión se compone de 4 patios, 2 a un lado, 2 en el otro. Están separados por una larga capilla donde se celebra misa y que también sirve de locutorio. Nos ponen en el patio de los más peligrosos. Durante el registro han encontrado los 23.000 pesos y las flechitas. Considero mi deber advertir al director que están emponzoñadas, lo cual no es como para hacernos pasar por buenos chicos. Hasta tienen flechas envenenadas esos franceses. Encontrarnos en esta prisión de Barranquilla es, para nosotros, el momento más peligroso de nuestra aventura, pues aquí, en efecto, es donde seremos entregados a las autoridades francesas. Sí, Barranquilla, que para nosotros se reduce a su enorme prisión, representa el punto crucial. Hay que evadirse a costa de cualquier sacrificio. Debo jugarme el todo por el todo. Nuestra celda está en medio del patio. Por lo demás, no es una celda, sino una jaula, un techo de cemento que descansa sobre gruesos barrotes de hierro con los retretes y los lavabos en uno de los ángulos. Los otros presos, un centenar, están repartidos en celdas abiertas en los 4 muros de ese patio de 20 por 40 por una reja que da al patio. Cada reja está rematada por una especie de sobradillo de chapa para impedir que la lluvia penetre en la celda. En esa jaula central solo estamos nosotros, los franceses, expuestos día y noche a las miradas de los presos, pero sobre todo de los guardianes. Pasamos el día en el patio, de las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Entramos y salimos como queremos. Podemos hablar, pasear y hasta comer en el patio. 2 días después de nuestra llegada, nos reúnen a los 6 en la capilla en presencia del director, de algunos policías y de 7 u 8 periodistas gráficos. ¿Son ustedes los evadidos del presidio francés de la Guayana? No lo hemos negado nunca. ¿Por qué delitos habéis sido condenados tan severamente cada uno de vosotros? Eso no tiene ninguna importancia. Lo importante es que no hemos cometido ningún delito en tierra colombiana y que su nación no solo nos niega el derecho a rehacer nuestra vida, sino que también sirve de cazador de hombres, de gendarme al gobierno francés. Colombia cree que no debe aceptaros en su territorio. Pero yo, personalmente, y otros 2 camaradas estábamos y estamos muy decididos a no vivir en este país. Nos detuvieron a las 3 en alta mar y no en vías de desembarcar en esta tierra. Por el contrario, hacíamos todos los esfuerzos posibles para alejarnos de ella. Los franceses, dice un periodista de un diario católico, son casi todos católicos, como nosotros los colombianos.
Es posible que ustedes se digan católicos, pero su forma de obrar es muy poco cristiana. ¿Qué nos echa usted en cara? El ser colaboradores de los esbirros que nos persiguen. Es más, el hacer la labor de estos. De habernos despojado de nuestra embarcación con todo lo que nos pertenecía y que era muy nuestro, donación de los católicos de la isla de Curazao, tan notablemente representados por el obispo Igené de Bruin. No podemos encontrar admisible que no queráis correr el riesgo de la experiencia de nuestra problemática regeneración y que, por si fuese poco, nos impidáis ir más lejos, por nuestros propios medios, hasta un país donde quizás aceptarían correr ese riesgo. Eso es inaceptable. ¿Nos guardáis rencor a los colombianos? No a los colombianos en sí, sino a su sistema policíaco y judicial. ¿Qué quiere usted decir? Que cualquier error puede ser rectificado cuando se quiere. Déjennos ir por mar a otro país. Intentaremos conseguir eso. Cuando de nuevo estamos en el patio, Matuguet me dice: «Vaya, has comprendido. Esta vez no hay que hacerse ilusiones, macho. Estamos en la fritada y no nos va a ser nada fácil saltarte al sartén». Queridos amigos, no sé si unidos seríamos más fuertes. Yo solo os digo que cada uno puede hacer lo que mejor le parezca. En cuanto a mí, es preciso que me fugue de esta famosa 80. El jueves me llaman al locutorio y veo a un hombre bien vestido, de unos 45 años. Le miro. Se parece asombrosamente a Louis Degas. ¿Eres tú, Papillon? Sí. Soy Joseph, hermano de Louis Degas. He oído los periódicos y vengo a verte. ¿Viste a mi hermano allí? ¿Le conoces? Le cuento exactamente la odisea de Degas hasta el día en que nos separamos en el hospital. Me hace saber que su hermano está en las Islas de la Salvación, noticia que le ha llegado desde Marsella. Las visitas tienen lugar en la capilla 207 los jueves y dice que, en Barranquilla, viven una docena de franceses venidos a buscar fortuna con sus mujeres. Todos son chulos de putas. En un barrio especial de la ciudad, 1,5 de prostitutas mantienen la alta tradición francesa de la prostitución distinguida y hábil. Siempre los mismos tipos de hombres, los mismos tipos de mujer que, desde el Cairo al Líbano, de Inglaterra a Australia, de Buenos Aires a Caracas, de Saigón a Brazzaville, pasean por la tierra su especialidad, vieja como el mundo, la prostitución y la forma de vivir en ella. Joseph Degas me comunica algo sensacional. Los chulos franceses de Barranquilla están preocupados. Tienen miedo de que nuestra llegada a la prisión turbe su tranquilidad y cause perjuicio a su floreciente comercio. En efecto, si uno o varios de nosotros se fugan, la policía irá a buscarles en las casetas de los francesas, aunque al evadido nunca se le ocurra pedir asistencia allí. De ahí, indirectamente, la policía puede descubrir muchas cosas: documentación falsa, autorizaciones de residencia caducadas o irregulares. Buscarnos provocaría verificaciones de identidad y de residencia, y hay mujeres y hasta hombres que, si son descubiertos, podrían sufrir graves molestias. Ya estoy bien informado. Añade que él está a mi disposición para lo que sea y que vendrá a verme los jueves y domingos. Le doy las gracias a ese buen chico, quien después me demostró que sus promesas eran sinceras. Me informa asimismo de que, según los periódicos, nuestra extradición ha sido concedida a Francia. Bien, señores, tengo muchas cosas que decirles. ¿Qué?, exclaman los 5 a coro. En primer lugar, que no debemos hacernos ilusiones. La extradición es cosa hecha. Un barco especial de la Guayana Francesa vendrá a buscarnos para devolvernos allí de donde vinimos. Luego, que nuestra presencia es causa de preocupación para nuestros chulos, bien afincados en esta ciudad. No para el que me ha visitado. Este se ríe de las consecuencias, pero sus colegas de corporación temen que, si uno de nosotros se evade, les ocasionamos molestias. Todo el mundo suelta la carcajada. Creen que me guaseo. Clouseau dice: «Señor chulo fulano de tal, ¿me da usted permiso para evadirme?» «Basta de bromas. Si vienen a vernos putas, hay que decirles que no vuelvan. ¿Entendido?» «Entendido». En nuestro patio hay, como dije, 100 de presos colombianos. Distan de ser unos imbéciles. Los hay auténticos, buenos ladrones, falsificadores distinguidos, estafadores de mente ingeniosa, especialistas del atraco a mano armada, traficantes de estupefacientes y algunos pistoleros especialmente preparados en esa profesión, tan trivial en América para numerosos ejercicios. Allí, los ricos, los políticos y los aventureros que han tenido éxito alquilan los servicios de esos pistoleros que actúan por ellos. Las pieles de esos hombres son de colores varios.
van del negro africano de los senegaleses a la piel de té de nuestros criollos de la Martinica, del ladrillo indio mongólico de cabellos lisos negro violáceo al blanco puro. Establezco contactos, trato de darme cuenta de la capacidad y del espíritu de evasión de algunos individuos escogidos. La mayoría de ellos son como yo, porque temen o han cumplido ya una larga pena. Viven en permanente esperanza de evasión. Por los 4 muros de este patio rectangular discurre un camino de ronda muy alumbrado por la noche, con una torreta donde se cobija un centinela en cada ángulo del muro. Así, día y noche, 4 centinelas están de servicio, más uno en el patio, delante de la puerta de la capilla, sin armas. La comida es satisfactoria y varios presos venden comida y bebida, café o zumos de fruta del país, naranja, piña, papaya, etc., que les traen del exterior. De vez en cuando, esos pequeños comerciantes son víctimas de un atraco a mano armada ejecutado con sorprendente rapidez. Sin haber tenido tiempo de sospechar nada, se encuentran con una gran toalla que les aprieta la cara para impedirles gritar y un cuchillo en los riñones o el cuello que penetraría profundamente al menor movimiento. La víctima es despojada de la recaudación antes de poder decir «esta boca es mía». Un puñetazo en la nuca acompaña el ademán de quitar la toalla. Nunca, pase lo que pase, habla nadie. A veces, el comerciante guarda lo que vende como quien cierra la tienda y trata de averiguar quién ha podido hacerle esa mala jugada. Si le descubre, hay pelea, siempre a navaja. 2 ladrones colombianos vienen a hacerme una proposición. Les escucho con mucha atención. En la ciudad, al parecer, hay policías ladrones. Cuando están de vigilancia en un sector, avisan a cómplices para que puedan acudir allí a robar. Mis 2 visitantes les conocen a todos y me explican que sería muy mala pata si durante la semana algunos de esos policías no viniese a montar guardia delante de la puerta de la capilla. Sería conveniente que yo me hiciese entregar una pistola a la hora de la visita. El policía ladrón aceptaría sin dificultad ser obligado, aparentemente, a llamar a la puerta de salida de la capilla que da a un pequeño puesto de guardia de 4 o 5 hombres a lo sumo. Sorprendidos por nosotros, pistola en mano, estos no podrán impedirnos ganar la calle. Y entonces solo restaría perdernos en el tránsito, que es muy intenso en ella. El plan no me gusta mucho. La pistola, para poder ocultarla, solo puede ser de pequeño calibre, a lo sumo una 6.35. Aun con eso, hay el peligro de no intimidar lo suficiente a los guardias. O uno de ellos puede reaccionar mal y vernos obligados a matar. Digo que no. El deseo de acción no solo me atormenta a mí, sino también a mis amigos, con la diferencia de que, tras algunos días de abatimiento, ellos llegan a aceptar la idea de que el barco que venga a buscarnos nos encuentra en la prisión. De eso a considerarse derrotados no hay más que un paso. Incluso discuten sobre él, modo como nos castigarán allí y del trato que nos aguarda. No quiero ni oír vuestras memeces. Cuando queráis hablar de tamaño por venir, hacedlo lejos de mí. Id a discutirlo a un rincón donde yo no esté. La fatalidad de la que habláis solo es aceptable cuando se es impotente. ¿Sois impotentes? ¿Han capado a uno de vosotros? Si ha sido así, avisadme. Pues os diré una cosa, machos. Cuando pienso en pirármelas, pienso en que nos las piraremos todos. Cuando mi cerebro estalla a fuerza de pensar cómo hacer para evadirse, doy por sentado de que nos fugaremos todos. Y no resulta fácil, 6 hombres, porque os diré una cosa, si veo que la fecha se avecina demasiado sin haber hecho nada, no me lo pensaré. Mato a un policía colombiano para ganar tiempo. No van a entregarme a Francia si les he matado a un policía. Y entonces tendré tiempo por delante, y como estaré solo para evadirme, resultará más fácil. Los colombianos preparan otro plan, no mal pensado. El día de la misa, domingo por la mañana, la capilla siempre está llena de visitas y de presos. Primero oyen misa todos juntos y luego, terminado el oficio, en la capilla se quedan los presos que tienen visita. Los colombianos me piden que vaya el domingo a misa para enterarme bien de cómo va eso, a fin de poder coordinar la acción para el domingo que viene. Me proponen que sea el jefe de la revuelta, pero rehúso ese honor. No conozco bastante a los hombres que van a actuar. Respondo de 4 franceses, pues el bretón y el hombre de la plancha no quieren participar. No hay problema, solo tienen que dejar de ir a la capilla. El domingo, nosotros, los 4 que estaremos en el ajo, asistimos a misa. Esa capilla es rectangular. Al fondo, el coro, en medio, a ambos lados, 2 puertas que dan a los patios. La puerta principal da al puesto de guardia. La cierra una reja detrás de la cual están los guardianes, unos 20. Por último, detrás de estos, la puerta de la calle.
Como la capilla está llena a rebosar, los guardias dejan la reja abierta y, durante el oficio, permanecen de pie en fila apretada. Entre las visitas deben venir 2 hombres y armas. Las armas serán traídas por mujeres bajo las faldas. Las distribuirán una vez hayan entrado todo el mundo. Serán de gran calibre, 38 o 45. El jefe del complot recibirá un revólver de gran calibre de una mujer que se retirará acto seguido. A la señal del segundo campanillazo del monaguillo debemos atacar todos. Yo debo poner un enorme cuchillo bajo la garganta del director don Gregorio diciendo: «Da la orden de dejarnos pasar, si no, te mato». Otro debe de hacer lo mismo con el cura. Los otros 3, desde 3 ángulos distintos, apuntarán sus armas contra los policías que están de pie en la reja de la entrada principal de la capilla. Orden de cargarse al primero que no tire su arma. Los que no vayan armados deben ser los primeros en salir. El cura y el director servirán de escudo a la retaguardia. Si todo sucede normalmente, los policías tendrán sus fusiles en el suelo. Los hombres armados de pistolas deben hacerles entrar en la capilla. Saldremos cerrando primero la reja, después la puerta de madera. El puesto de guardia estará desierto, puesto que todos los policías asisten obligatoriamente, de pie, a la misa. Fuera, a 50 metros, estará un camión con una escalerita colgada atrás para que podamos subir más deprisa. El camión no arrancará hasta que el jefe de la revuelta haya subido. Debe ser el último en subir. Tras haber asistido a la celebración de la misa, doy mi conformidad. Todo ocurre como me lo ha descrito Fernando. Joseph Degas no acudirá a la visita este domingo. ¿Sabe por qué? Hará preparar un falso taxi para que nosotros nos subamos al camión y nos llevará a un escondrijo que también él se encargará de disponer. Estoy muy excitado toda la semana y espero la acción con impaciencia. Fernando ha podido agenciarse un revólver por otros medios. Es un 45 de la Guardia Civil colombiana. Un arma de veras temible. El jueves, una de las mujeres de Joseph ha venido a verme. Es muy simpática y me dice que el taxi será de color amarillo. No podemos equivocarnos. Ok, gracias. Buena suerte. Me besa gentilmente en ambas mejillas y hasta me parece que está un poco emocionada. Entra, entra, que esta capilla se llene para escuchar la voz de Dios, dice el cura. Clouseau está en su puesto, preparado. A Matuguet le brillan los ojos y el otro no se despega de mí. Muy sereno, ocupo mi sitio. Don Gregorio, el director, está sentado en una silla, al lado de una mujer gorda. Estoy de pie junto al muro. A mi derecha, Clouseau, a mi izquierda, los otros 2, vestidos decorosamente para no llamar la atención del público si logramos ganar la calle. Llevo el cuchillo abierto sobre el antebrazo derecho. Está sujeto por un grueso elástico y tapado por la manga de la camisa caqui, bien abrochada en el puño. Es el momento de la elevación, cuando todos los asistentes bajan la cabeza como si buscasen algo, cuando el monaguillo, tras haber agitado muy deprisa su campanilla, debe hacer 3 toques separados. El segundo es nuestra señal. Cada cual sabe lo que debe hacer entonces. Primer toque, segundo. Me abalanzo sobre don Gregorio y le pongo el cuchillo bajo su grueso cuello arrugado. El cura grita: «¡Misericordia, no me mate!» Y, sin verles, oigo a los otros 3 ordenar a los guardias que tiren el fusil. Todo va bien. Agarro a don Gregorio por el cuello de su bonito traje y le digo: «Siga, y no tengas miedo, no te haré daño». El cura está quieto con una navaja de afeitar bajo la garganta, cerca de mi grupo. Fernando dice: «Vamos, francés, vamos a la salida». Con la alegría del triunfo del éxito, empujo a toda mi gente hacia la puerta que da a la calle, cuando restallan 2 tiros de fusil al mismo tiempo. Fernando se desploma y uno de los que van armados también. De todos modos, avanzo 1 metro más, pero los guardias se han rehecho y nos cortan el paso con sus fusiles. Afortunadamente, entre ellos y nosotros hay mujeres. Eso les impide disparar. 2 tiros de fusil más, seguidos de un pistoletazo. Nuestro tercer compañero armado acaba de ser derribado tras haber tenido tiempo de disparar un poco a bulto, pues ha herido a una muchacha. Don Gregorio, pálido como un muerto, me dice: «Dame el cuchillo». Se lo entrego. De nada hubiese servido continuar la lucha. En menos de 30 segundos, la situación ha cambiado. Más de una semana después he sabido que la revuelta fracasó a causa de un preso de otro patio que presenciaba la misa desde el exterior de la capilla. Ya a los primeros segundos de la acción avisó a los centinelas del muro de ronda. Estos saltaron del muro de más de 6 metros al patio, uno a un lado de la capilla y el otro en el otro, y, a través de los barrotes de las puertas laterales, dispararon primero a los presos que, subidos en un banco, amenazaban con sus armas a los policías. El tercero fue derribado algunos segundos después, al pasar por su campo de tiro. La continuación fue
Una hermosa corrida. Yo me quedé al lado del director, que gritaba órdenes. 16 de los nuestros, entre ellos los 4 franceses, nos hemos encontrado con grilletes en un calabozo, a pan y agua. Don Gregorio ha recibido la visita de Joseph. Me hace llamar y me explica que, en atención a él, me hará volver al patio con mis camaradas. Gracias a Joseph, 10 días después de la revuelta todos estábamos de nuevo en el patio, incluso los colombianos, y en la misma celda de antes. Al llegar a ella, pido que dediquemos a Fernando y a sus 2 amigos muertos en la acción unos minutos de recuerdo. Durante la visita, Joseph me explicó que había hecho una colecta y que entre todos los chulos había reunido 5.000 pesos con los cuales pudo convencer a don Gregorio. Aquel gesto hizo aumentar nuestra estima por los chulos. ¿Qué hacer ahora? ¿Qué inventar de nuevo? Pese a todo, no voy a darme por vencido y esperar a la Bartola la llegada del barco. Tendido en el lavadero común, al resguardo de un sol de justicia, puedo examinar, sin que nadie se fije en mí, el ir y venir de los centinelas en el muro de ronda. Por la noche, cada 10 minutos, cada uno grita por turno: «¡Centinela, alerta!». Así, el jefe puede comprobar que ninguno de los 4 duerme. Si uno no contesta, el otro repite su llamamiento hasta que conteste. Creo haber dado con un fallo. En efecto, de cada garita en las 4 esquinas del camino de ronda cuelga un bote atado a una cuerda. Cuando el centinela quiere café, llama al cafetero, quien le vierte 1 o 2 cafés en el bote. El otro no tiene más que tirar de la cuerda. Ahora bien, la garita del fondo de la derecha tiene una especie de torreta que sobresale un poco sobre el patio, y me digo que si fabrico un grueso gancho atado al extremo de una cuerda trenzada, conseguir que quede sujeto a la garita será cosa de coser y cantar. En pocos segundos he de poder salvar el muro que da a la calle. Solo hay un problema: neutralizar al centinela. ¿Cómo? Veo que se levanta y da unos cuantos pasos por el muro de ronda. Me da la impresión de que el calor le agobia y lucha por no quedarse dormido. Eso es, maldita sea. Es menester que se duerma. Primero, confeccionaré la cuerda y, si encuentro un gancho seguro, le dormiré y probaré suerte. En 2 días queda trenzada una cuerda de casi 7 metros con todas las camisas de tela fuerte que hemos podido encontrar, sobre todo las de color caqui. El gancho ha sido fácil de encontrar. Es el soporte de uno de los sobradillos fijados en las puertas de las celdas para protegerlas de la lluvia. Joseph Degas me ha traído una botella de somnífero muy potente. Según las indicaciones, solo puede tomarse 10 gotas de él. La botella contiene aproximadamente 6 cucharadas soperas colmadas. Acostumbro al centinela a aceptar que le convide a café. Él me manda el bote y yo cada vez le mando 3 cafés. Como todos los colombianos gustan del alcohol y el somnífero sabe un poco a anís, me procuro una botella de anís. Digo al centinela: ¿Quieres café a la francesa? ¿Cómo es? Con anís. Primero probaré. Varios centinelas han probado mi café con anís y ahora, cuando convido a café, me dicen: «A la francesa». Como quieras. Y ¡zas!, les echo anís. La hora H ha llegado. Sábado al mediodía. Hace un calor espantoso. Mis amigos saben que es imposible que tengamos tiempo de pasar 2, pero un colombiano de nombre árabe, Ali, me dice que subirá detrás de mí. Acepto. Eso evitará que un francés pase por cómplice y sea castigado en consecuencia. Por otra parte, no puedo llevar encima la cuerda y el gancho, pues el centinela tendrá tiempo de sobra para observarme cuando le dé el café. En nuestra opinión, a los 5 minutos estará cao. Son -5. Llamo al centinela. «Bien, ¿quieres tomarte un café?» «Sí, a la francesa sabe mejor. Espera, te lo traigo». Voy al cafetero. 2 cafés. En mi bote he echado ya todo el somnífero. Si con eso no se desploma como una piedra. Llego bajo él y me ve echar anís ostensiblemente. «¿Lo quieres cargado?» «Sí». Echo un poco más, lo vierto en su bote y él lo sube enseguida. 5 minutos, 10, 15, 20 minutos. Sigue sin dormirse. Más aún, en lugar de sentarse, da algunos pasos, fusil en mano, ida y vuelta. Sin embargo, se lo ha bebido todo y el cambio de guardia es a la 1. Observo sus movimientos. Nada indica que esté drogado. Ah, acaba de tambalearse. Se sienta delante de la garita con el fusil entre las piernas. Ladea la cabeza. Mis amigos y 2 o 3 colombianos que están en el secreto siguen tan apasionadamente como yo sus reacciones. «¡Rápido!», digo al colombiano. «¡La cuerda!». Se dispone a arrojarla cuando el guardia se levanta, deja caer su fusil en el suelo, se despereza y mueve las piernas como si quisiera marcar el paso.
El colombiano se para a tiempo. Quedan 18 minutos antes del relevo. Entonces me pongo a llamar mentalmente a Dios en mi auxilio. Te lo ruego, por favor, ayúdame otra vez. Te lo suplico, no me abandones. Pero es inútil que invoque a ese Dios de los cristianos, tan poco comprensivo a veces, sobre todo para mí, un ateo. Parece mentira, dice Clouseau acercándose a mí. Es extraordinario que no se duerma el memo ese. El centinela se agacha para recoger su fusil y, en el momento mismo que va a hacerlo, cae cuán largo es en el camino de ronda, como fulminado. El colombiano lanza el gancho, pero el gancho no queda prendido y cae. Lo tira otra vez. Ya está enganchado. Tira un poco de él para ver si está bien sujeto. Lo compruebo y, en el momento que pongo el pie contra el muro para hacer la primera reflexión y empezar a subir, Clouseau me dice: «Lárgate, que viene el relevo». Tengo el tiempo justo de retirarme antes de ser visto. Movidos por ese instinto de defensa y de camaradería de los presos, una docena de colombianos me rodean rápidamente y me mezclan a su grupo. Un guardia del relevo nota a la primera oleada el gancho y el centinela desplomado con su fusil. Corre 2 o 3 metros y aprieta el timbre de alarma, convencido de que ha habido una evasión. Vienen a buscar al dormido con una camilla. Hay más de 20 policías en el camino de ronda. Don Gregorio está con ellos y hace subir la cuerda. Tiene el gancho en la mano. Algunos instantes después, fusil en ristre, los policías rodean el patio. Pasan lista. A cada nombre, el interpelado debe meterse en su celda. Sorpresa. No falta nadie. Encierran a todo el mundo bajo llave, cada cual en su celda. Segunda lista y control. Celda por celda. No ha desaparecido nadie. Hacia las 3 nos dejan ir de nuevo al patio. Nos enteramos de que el centinela está durmiendo a pierna suelta y de que todos los medios empleados para despertarle no han dado resultado. Mi cómplice colombiano está tan desesperado como yo. Estaba tan convencido de que nos iba a salir bien. Dice pestes de los productos americanos, pues el somnífero era americano. ¿Qué vamos a hacer? Hombre, pues volver a empezar. Es todo lo que se me ocurre decirle. Creo que quiero decir volver a dormir a un centinela, pero yo pensaba encontrar otra cosa. Me dice: ¿crees que esos guardias son lo bastante imbéciles como para que encontremos a otro que quiera tomarse un café a la francesa? Pese a lo trágico del momento, no puedo menos que reírme. Seguro, macho. El policía ha dormido 3 días y 4 noches seguidos. Cuando, por fin, despierta, desde luego dice que, seguramente, fui yo quien le durmió con el café a la francesa. Don Gregorio me manda llamar y me carea con él. El jefe del cuerpo de guardia quiere golpearme con su sable. Pego un bote hasta el rincón de la pieza y le provoco. El otro levanta el sable. Don Gregorio se interpone. Recibe el sablazo en el pleno hombro y se desploma. Tiene la clavícula fracturada. Grita tan fuerte que el oficial solo se ocupa de él. Le recoge. Don Gregorio pide socorro. De los despachos contiguos acuden todos los empleados civiles. El oficial, otros 2 policías y el centinela que yo dormí se pelean con una docena de paisanos que quieren vengar al director. En esta tangana, varios quedan levemente heridos. El único que no tiene nada soy yo. Lo importante no es ya mi caso, sino el del director y el del oficial. El sustituto del director, mientras a este le transportan al hospital, me lleva de nuevo al patio. Más tarde nos ocuparemos de ti, francés. El día siguiente, el director, con el hombro escayolado, me pide una declaración escrita contra el oficial. Declaro de buena gana todo lo que quiere. Se han olvidado por completo de la historia del somnífero. Eso no les interesa, afortunadamente para mí. Han pasado unos cuantos días, cuando Joseph Degas se ofrece a organizar una acción desde fuera. Como le he dicho que la evasión de noche es imposible a causa del alumbrado del camino de ronda, busca el medio de cortar la corriente. Gracias a un electricista, lo encuentra. Bajando el interruptor de un transformador situado fuera de la cárcel. A mí me toca sobornar al centinela de guardia del lado de la calle, así como al del patio, en la puerta de la capilla. Fue más complicado de lo que creíamos primero. Tuve que convencer a don Gregorio de que me entregase 10.000 pesos so pretexto de mandarlos a mi familia por mediación de Joseph, obligándole, desde luego, a aceptar 2.000 pesos para comprarle un regalo a su mujer. Luego, tras haber localizado al que establecía los turnos y las horas de guardia, tuve que sobornarle a su vez. Recibirá 3.000 pesos, pero no quiere intervenir en las negociaciones con los otros 2 centinelas.
A mí me toca encontrarlos y hacer trato con ellos. Después le da los nombres y él les asignará el turno de guardia que yo le indiqué. La preparación de ese nuevo intento de fuga me costó más de un mes. Por fin, todo está cronometrado. Como no habrá que gastar cumplidos con la policía del patio, cortaremos el barrote con una sierra para metales con montura y todo. Tengo 3 limas. El colombiano del gancho está sobre aviso. Él cortará su barrote en varias etapas. La noche de la acción, uno de sus amigos, que se hace el loco desde tiempo atrás, golpeará un trozo de chapa de zinc y cantará a voz en cuello. El colombiano sabe que el centinela solo ha querido hacer tratos para la evasión de 2 franceses y ha dicho que si subía un tercer hombre, le dispararía. De todos modos, quiere probar suerte y me dice que si trepamos bien pegados uno a otro en la oscuridad, el centinela no podrá distinguir cuántos hay. Clouseau y Matouguet han echado a suerte quién seguiría conmigo. Ha ganado Clouseau. La noche sin luna llega. El sargento y los 2 policías han cobrado la mitad de los billetes que les corresponden a cada uno. Esta vez no he tenido que cortarlos, ya lo estaban. Deben ir a buscar las otras mitades al barrio chino, en casa de la mujer de Joseph Degas. La luz se apaga. Atacamos el barrote. En menos de 10 minutos está cerrado. En pantalón y camisa oscuros salimos de la celda. El colombiano se nos reúne de paso. Va completamente desnudo, aparte un slip negro. Trepo la reja del calabozo que está en el muro, rodeo el sobradillo y lanzo el gancho, que tiene 3 metros de cuerda. Llego al camino de ronda en menos de 3 minutos sin haber hecho ningún ruido. Tendido de bruces, aguardo a Clouseau. La noche es muy oscura. De repente veo, o más bien adivino, una mano que se tiende. La agarro y tiro de ella. Entonces se produce un ruido espantoso. Clouseau se ha pasado entre el sobradillo y el muro y se ha quedado enganchado a la chapa por el reborde de su pantalón. El zinc calla. Tiro otra vez de Clouseau, pensando que se ha desenganchado ya y, en medio del estruendo que hace la chapa de zinc, le arranco por fuera y le aupo hasta el camino de ronda. Disparan de los otros puestos, pero no del mío. Asustados por los tiros, saltamos hacia el lado malo, a la calle que está a 9 metros, en tanto que, a la derecha, hay otra calle que está solo a 5 metros. Resultado, Clouseau vuelve a romperse la pierna derecha. Yo tampoco puedo incorporarme. Me he roto los 2 pies. Más tarde sabré que se trata de los calcáneos. En cuanto al colombiano, se descoyunta una rodilla. Los disparos de fusil hacen salir a la guardia a la calle. Nos rodean con la luz de una potente linterna eléctrica, apuntándonos con los fusiles. Lloro de rabia. Por si fuese poco, los policías no quieren admitir que no pueda incorporarme. Así pues, de rodillas, arrastrándome bajo cientos de bayonetazos, vuelvo a la prisión. Clouseau, por su parte, anda a la pata coja y el colombiano, igual. Sangro horriblemente de una herida en la cabeza producida por un culatazo. Los tiros han despertado a don Gregorio, quien, por suerte, estaba de guardia aquella noche y dormía en su despacho. De no ser por él, nos hubiesen rematado a culatazos y bayonetazos. El que más se ensaña conmigo es, precisamente, el sargento a quien había pagado para que pusiese a los 2 guardias cómplices. Don Gregorio detiene esa cruel brutalidad. Les amenaza con entregarles a los tribunales si nos hieren gravemente. Esta palabra mágica les paraliza a todos. El día siguiente, la pierna de Clouseau es escayolada en el hospital. Al colombiano le han encajado la rodilla a un preso ensalmador y lleva un vendaje Velpo. Durante la noche, como mis pies se han inflamado hasta el punto de que son tan gordos como mi cabeza, rojos y negros de sangre, tumefactos en los talones, el doctor me hace meter los pies en agua tibia salada y, luego, me aplican sanguijuelas 3 veces diarias. Cuando están repletas de sangre, las sanguijuelas se desprenden por sí mismas y hay que ponerlas a vaciarse en vinagre. 6 puntos de sutura han cerrado la herida de la cabeza. Un periodista falto de informaciones publica un artículo sobre mí. Cuenta que yo era el jefe de la revuelta de la iglesia, que envenené a un centinela y que, en última instancia, organicé una evasión colectiva en complicidad con el exterior, puesto que cortaron la luz del barrio causando desperfectos en el transformador. Esperemos que Francia venga lo antes posible a desembarazarnos de su gánster número 1, concluye diciendo. Joseph ha venido a verme acompañado de su mujer, Annie. El sargento y los 3 policías se han presentado por separado para cobrar la mitad de los billetes. Annie viene a preguntarme qué debe hacer. Le digo que pague, porque ellos han cumplido su compromiso. Si hemos fracasado,
ellos no tuvieron la culpa. Hace una semana que me paseo por el patio en una carretilla que me sirve de cama. Estoy tendido, con los pies en alto, descansándolo sobre una tira de lona tendida entre dos palos colocados verticalmente en los brazos de la carretilla. Es la única postura posible para no sufrir demasiado. Mis pies enormes, inflados y congestionados de sangre coagulada, no pueden apoyarse en nada, ni siquiera en posición horizontal. En cambio, de este modo, sufro un poco menos. Casi 15 días después de haberme roto los pies, se han desinflado a medias y me hacen una radiografía. Los dos calcáneos están rotos. Tendré los pies planos toda mi vida. El diario de hoy anuncia para fin de mes la llegada del barco que viene a buscarnos con una escolta de policías franceses. Es la Mana, dice el periódico. Estamos a 12 de octubre. Nos quedan 18 días. Hay que jugar, pues, la última carta. ¿Pero cuál? Con mis pies rotos. Joseph está desesperado. En la visita me cuenta que todos los franceses y todas las mujeres del barrio chino están consternados de haberme visto luchar tanto por mi libertad y de saberme a solo algunos días de ser devuelto a las autoridades francesas. Mi caso conmueve a toda la colonia. Me consuela saber que esos hombres y sus mujeres están moralmente conmigo. He abandonado el proyecto de matar a un policía colombiano. En efecto, no puedo decidirme a quitarle la vida a un hombre que no me ha hecho nada. Pienso que puede tener un padre o una madre que dependen de él, la mujer, hijos. Sonrío pensando que me haría falta encontrar un policía malvado y sin familia. Por ejemplo, podría preguntarle: ¿si te asesino, de verdad que no te echará nadie de menos? Esa mañana del 13 de octubre estoy triste. Contemplo un trozo de piedra de ácido pítrico que debe, tras habérmela comido, provocarme ictericia. Si me hospitalizan, quizá pueda hacerme sacar del hospital por gente pagada por Joseph. El día siguiente, 14, estoy más amarillo que un limón. Don Gregorio viene a verme en el patio. Estoy a la sombra, medio tendido en mi carretilla, patas arriba. Rápidamente, sin ambages, sin prudencia, ataco. 10.000 pesos para usted si me hace hospitalizar. Francés, lo intentaré. No tanto por los 10.000 pesos como porque me da pena verte luchar en vano por tu libertad. Sin embargo, no creo que te guarden en el hospital a causa de ese artículo aparecido en el periódico. Tendrán miedo. Una hora después, el doctor me manda al hospital, pero ni siquiera lo he pisado. Bajado de la ambulancia en una camilla, volví a la cárcel 2 horas después de una visita minuciosa y un análisis de orina sin haberme movido de la camilla. Estamos a 19, jueves. La mujer de Joseph, Annie, ha venido acompañada por la mujer de un corso. Me han traído cigarrillos y algunos pasteles. Esas dos mujeres, con sus palabras afectuosas, me han causado un bien inmenso. Las cosas más bonitas, la manifestación de su pura amistad, han transformado, en verdad, este día amargo en una tarde soleada. Nunca podré expresar hasta qué punto la solidaridad de las gentes de Lampa me ha hecho bien durante mi estancia en la prisión 80, ni cuánto debo a Joseph Degas, quien ha llegado hasta arriesgar su libertad y su posición por ayudarme a fugarme. Pero una palabra de Annie me ha dado una idea. Charlando me dice: «Mi querido papillón, ha hecho usted todo lo humanamente posible para conquistar su libertad. El destino ha sido muy cruel con usted. Solo le queda volar la 80. ¿Y por qué no? ¿Por qué no habría de volar esta vieja prisión? Les haría un magnífico favor a los colombianos. Si la hago volar, quizás se decidan a construir otra nueva, más higiénica». Al abrazar a esas dos encantadoras muchachas a quienes digo adiós para siempre, murmuró Annie: «Diga a Joseph que venga a verme el domingo». El domingo, día 22, Joseph está aquí. «Escucha, haz lo imposible para que alguien me traiga el jueves un cartucho de dinamita, un detonador y una mecha Pickford. Por mi parte, haré lo necesario para conseguir un berbiquí y 3 taladros». «¿Qué vas a hacer?» «Volaré la tapia de la prisión en pleno día. Promete 5.000 pesos al taxi de Marras, que esté detrás de la calle de Medellín todos los días de las 8 de la mañana a las 6 de la tarde. Cobrará 500 pesos diarios si no ocurre nada y 5.000 si pasa algo. Por el agujero que abrirá la dinamita saldré a hombros de un forzudo colombiano hasta el taxi. Lo demás es cosa tuya. Si el falso taxista está conforme, manda el cartucho. Si no, todo se habrá perdido y adiós esperanzas». «Cuenta conmigo», dice Joseph. A las 5
Me hago llevar en brazos a la capilla. Digo que quiero rezar a solas. Me llevan allí. Pido que don Gregorio venga a verme. Viene. Hombre, ya solo faltan 8 días para que me dejes. Por eso le he hecho venir. Tiene usted 15.000 pesos míos. Quiero entregarlos a un amigo antes de irme para que los mande a mi familia. Le ruego que acepte usted 3.000 pesos que le ofrezco de corazón por haberme protegido siempre de los malos tratos de los soldados. Me haría un favor si me los entregase hoy con rollo de papel de goma a fin de que, de aquí al jueves, los arregle para dárselos preparados a mi amigo. Conforme. Vuelve y me entrega, partidos por la mitad, 12.000 pesos. Se queda 3.000. De nuevo en mi carretilla, llamo al colombiano que salió conmigo la última vez a un rincón solitario. Le digo mi proyecto y le pregunto si se siente capaz de llevarme a cuestas durante 20 o 30 metros hasta el taxi. Se compromete formalmente a hacerlo. Por este lado, la cosa marcha. Actúo como si estuviese seguro de que Joseph se saldrá con la suya. El lunes por la mañana temprano me sitúo bajo el lavadero y Matuguet, que, concluso, sigue siendo el chofer de mi carretilla, va a buscar al sargento a quien di 3.000 pesos y que tan salvajemente me pegó cuando la última evasión. Sargento López, tengo que hablarle. ¿Qué quiere usted? Por 2.000 pesos quiero un berbiqui muy fuerte de 3 marchas y 6 taladros. 2 de medio centímetro, 2 de 1 centímetro y 2 de 1,5 centímetros de espesor. No tengo dinero para comprarlo. Ahí van 500 pesos. Mañana los tendrás al cambio de guardia, a la 1. Prepara los 2.000 pesos. El martes, a la 1, lo tengo todo en el cubo vacío del patio, una especie de papelera que vacían cuando se cambia de guardia. Pablo, el forzudo colombiano, lo recoge todo y lo esconde. El jueves 26, en la visita, Joseph no está. A la terminación de la visita, me llaman. Es un viejo francés muy arrugado que viene de parte de Joseph. En esta hogaza está lo que pediste. Ahí van 2.000 pesos para el taxi, cada día, 500. El taxista es un viejo peruano en buena forma. Por ese lado no te preocupes. Chao. Chao. En una gran bolsa de papel, para que la hogaza no llame la atención, han puesto cigarrillos, fósforos, salchichas ahumadas, un salchichón, un paquete de mantequilla y un frasco de aceite negro. Mientras registra mi paquete, le doy al guardia de la puerta un paquete de cigarrillos, fósforos y 2 salchichas. Me dice: dame un pedazo de pan. Lo que faltaba. No, el pan te lo compras. Ahí tienes 5 pesos. Apenas habrá bastante para nosotros 6. Uf, de buena me he librado. Qué idea ofrecer salchichas al tipo ese. La carretilla se aleja rápidamente de ese patoso policía. He quedado tan sorprendido por semejante petición que todavía sudo. Los fuegos artificiales serán mañana. Todo está aquí, Pablo. Hay que hacer el agujero exactamente bajo el saliente de la torreta. El guardián de arriba no podrá verte. Pero podrá oírlo. Lo tengo previsto. Por la mañana a las 10 ese lado del patio está en sombra. Es necesario que uno de los caldereros se ponga a aplanar una hoja de cobre contra la pared, a algunos metros de nosotros, al descubierto. Si son 2, tanto mejor. Les daré 500 pesos a cada uno. Busca a los 2 hombres. Los encuentra. 2 amigos míos martillearán el cobre sin parar. El centinela no podrá distinguir el ruido del taladro. Pero tú, con tu carretilla, tendrás que estar un poco apartado del saledizo y discutir con los franceses. Eso distraerá un poco al centinela del otro ángulo. En 1 hora el agujero está hecho. Gracias a los martillazos sobre el cobre y el aceite que un ayudante vierte en el taladro, el centinela no sospecha nada. El cartucho es metido en el agujero y el detonador colocado, así como 20 centímetros de mecha. El cartucho está calzado con arcilla. Nos apartamos. Si todo va bien, la explosión abrirá una brecha. El centinela caerá con la garita y yo, a través del agujero a caballo sobre Pablo, llegaré al taxi. Los otros se espabilarán como puedan, lógicamente. Clouseau y Matuguet, aunque salgan después que nosotros, estarán en el taxi antes que yo. Antes de prender fuego, Pablo advierte a un grupo de colombianos: si queréis evadiros, dentro de unos instantes habrá un agujero en el muro. Prendemos fuego. Una explosión de todos los diablos hace retemblar el barrio. La torreta se ha venido abajo con el policía. El muro tiene grandes desquebrajaduras en todas partes, tan anchas que se ve la calle al otro lado, pero ninguna de esas aberturas es lo bastante espaciosa para que se pueda pasar por ella. Ninguna brecha suficientemente grande se ha producido
y solo en este momento admito que estoy perdido. Mi destino es, sin duda, volver allá, a Cayena. El zafarrancho que sigue la explosión es indescriptible. Hay más de 50 policías en el patio. Don Gregorio sabe a qué atenerse. Bueno, francés, esta vez es la última, ¿no? El jefe de la guarnición está loco de rabia. No puede dar orden de pegar a un hombre herido, tendido en una carretilla, y yo, para evitar que la tomen con nosotros, declaro en voz alta que todo lo he hecho yo, y solo yo. 6 guardias delante del muro rejado, 6 más en el muro de la cárcel y otros 6 fuera, en la calle, montarán guardia permanentemente hasta que los albañiles hayan reparado los desperfectos. Por fortuna, el centinela que cayó del muro de ronda no se hizo el menor daño. Regreso al presidio. 3 días después, el 30 de octubre, a las 11 de la mañana, los 12 vigilantes del presidio, vestidos de blanco, se hacen cargo de nosotros. Antes de salir, pequeña ceremonia oficial. Cada uno de nosotros debe ser identificado y reconocido. Han traído nuestras fichas antropométricas, fotos, huellas dactilares y toda la pesca. Una vez comprobada nuestra identidad, el cónsul francés le firma un documento al juez del distrito, que es la persona encargada de entregarnos oficialmente a Francia. Todos los presentes están asombrados de la amistosa manera con que nos tratan los vigilantes. Ninguna animosidad, ninguna palabra dura. Los 3 que estuvieron allá más tiempo que nosotros conocen varias fugas y bromean con los vigilantes como viejos amigos. El jefe de la escolta, comandante Bougal, se preocupa por mi estado. Me mira a los pies y dice que a bordo me curarán, que hay un buen enfermero en el grupo que ha venido a buscarnos. El viaje en la bodega de aquel barco asmático fue penoso, sobre todo por el calor asfixiante y el tormento de estar atados de 2 en 2 a esas barras de justicia que datan del presidio de Tolón. Solo un incidente que destacar. El barco se vio obligado a repostar carbón en Trinidad. Una vez en el puerto, un oficial de marina inglés exigió que nos quitasen los grilletes. Al parecer está prohibido encadenar hombres a bordo de un barco. He aprovechado este incidente para bofetear a otro oficial inspector inglés. Con esto trataba de hacerme detener y bajar a tierra. El oficial me dice: «No lo detendré y no le bajaré a tierra por el grave delito que acaba de cometer. Será más castigado volviendo allá». He perdido el tiempo. No hay duda. Estoy destinado a volver al presidio. He tenido mala suerte, pero en cualquier caso, esos 11 meses de evasión, de intensas y diversas luchas, han terminado lamentablemente. Y aún así, pese al estruendoso fracaso de esas múltiples aventuras, el regreso al presidio, con todas sus amargas consecuencias, no puede borrar los inolvidables momentos que acabo de vivir. Cerca de ese puerto de Trinidad que hemos dejado hace un momento, a pocos kilómetros, se encuentra la incomparable familia Bowen. No hemos pasado lejos de Curazao, tierra del gran hombre que es el obispo de este país, Higuén de Bruy. Seguramente hemos rozado también el territorio de los indios guajiros, donde conocí el amor más apasionado y puro en su forma más espontánea y natural. Toda la claridad de que son capaces los niños, la forma pura de ver las cosas que distingue a esa edad privilegiada, las he encontrado en esas indias llenas de voluntad, ricas de comprensión, de amor ingenuo y de pureza. Y esos leprosos de la isla de las Palomas, esos miserables presidiarios aquejados de tan horrible enfermedad y que, sin embargo, tuvieron la fuerza de hallar en su corazón la nobleza necesaria para ayudarnos. Hasta el cónsul belga, hombre de una bondad espontánea, hasta Joseph Degas, quien, sin conocerme, tanto se expuso por mí. Todas esas personas, todos esos seres que he conocido en esa fuga, hacen que ésta haya valido la pena de haberla hecho. Incluso fallida, mi evasión es una victoria solo porque he tenido ocasión de enriquecer mi alma con el conocimiento de esas personas excepcionales. No me arrepiento de haberla hecho. Ya está. He aquí el Magoí y sus aguas cenagosas. Estamos en la cubierta del Maná. El sol de los trópicos ha comenzado ya a abrasar esta tierra. Son las 9 de la mañana. Vuelvo a ver el estuario y entramos despacio por donde salí tan deprisa. Mis camaradas no hablan. Los vigilantes están contentos de arribar. La mar se ha embravecido durante el viaje y muchos de ellos respiran por fin con alivio. 16 de noviembre de 1934. En el atracadero, un gentío enorme.
Se nota que esperan con curiosidad a los hombres que no temieron ir tan lejos. Como llegamos en domingo, el evento representa también una distracción para esa sociedad que no tiene muchas. Oigo a personas que dicen: el herido es Papillón, ese Clouseau y aquel Matuguet. Y así sucesivamente. En el campamento de la penitenciaría, 600 hombres están agrupados delante de su barracón, junto a cada grupo, vigilantes. El primero a quien reconozco es François Sierra. Llora sin recato, sin ocultarse de los demás. Está encaramado en una ventana en la enfermería y me mira. Se nota que su pesadumbre es sincera. Nos paramos en medio del campo. El comandante de la penitenciaría toma un megáfono. Deportados, podéis comprobar la inutilidad de evadirse. Todos los países os encarcelan para entregaros a Francia. Nadie quiere saber nada de vosotros. Vale más, pues, que permanezcáis tranquilos y os portéis bien. ¿Qué les espera a esos 6 hombres? Una dura condena que deberán cumplir en la reclusión de la isla de San José y, para el resto de su pena, el internamiento en las Islas de la Salvación. Esto es lo que han ganado con fugarse. Espero que lo habréis comprendido. Vigilantes, llevad a esos hombres al pabellón disciplinario. Algunos minutos después nos encontramos en una celda especial del pabellón de extrema vigilancia. Tan pronto llego, pido que me curen los pies, todavía muy tumefactos e inflados. Clouseau dice que el escayolado de la pierna le duele. Intentamos el golpe. Si nos mandasen al hospital. Llega François Sierra con su vigilante. «Este es el enfermero», dice este último. «¿Cómo estás, papi?» «Estoy enfermo, quiero ir al hospital». «Trataré de conseguirlo, pero después de lo que hiciste creo que será casi imposible, y Clouseau igual». Me fricciona los pies, me pone pomada, comprueba el escayolado de Clouseau y se va. No hemos podido decirnos nada, pues los vigilantes estaban allí, pero sus ojos expresaban tanta dulzura que me he quedado conmovido. No hay nada que hacer, me dice al día siguiente mientras me da otro masaje. ¿Quieres que te haga pasar a una sala común? ¿Te ponen la barra por la noche? Sí. Entonces es mejor que vayas a la sala común. Seguirás llevando los grilletes, pero no estarás solo. Y en este momento estar aislado debe resultarte horrible. Sí, el aislamiento en este momento es más difícil aún de soportar que antes. Estoy en un estado de ánimo tal que ni siquiera necesito cerrar los ojos para vagabundear tanto en el pasado como en el presente. Y como no puedo andar, para mí el calabozo es aún peor de lo que era. Ahora sí que estoy verdaderamente de vuelta en el camino de la podredumbre. Sin embargo, había podido salirme de él muy pronto y volaba por el mal hacia la libertad, hacia el gozo de poder ser de nuevo un hombre, hacia la venganza también. La deuda que tiene conmigo Polain, la bofia y el fiscal, no debo olvidarla. En lo que se refiere al baúl, no es necesario entregarlo a los polizontes de la puerta de la policía judicial. Llegaré vestido de empleado de los coches Kamakuk, con una hermosa gorra de la compañía en la cabeza. En el baúl, una gran etiqueta. Comisario divisionario Benol 36, Croix d'Orfex, París, Sena. Subiré personalmente el baúl a la sala de informaciones, y como habré calculado que el despertador no funcionará hasta que me haya retirado, todo saldrá a pedir de boca. Haber encontrado la solución me ha quitado un gran peso de encima. En cuanto al fiscal, ya tendré ocasión de arrancarle la lengua. La manera como lo haré todavía no está establecida, pero sí, se la arrancaré a trocitos, esa lengua prostituida. En lo inmediato, primer objetivo, curarme los pies. Es menester que camine lo antes posible. No me presentaré ante el tribunal antes de 3 meses, y en 3 meses pueden pasar muchas cosas. 1 mes para andar, 1 mes para poner las cosas a punto, y buenas noches, señores. Dirección Honduras Británica, pero esta vez nadie podrá echarme el guante. Ayer, 3 días después de nuestro regreso, me han llevado a la sala común. 40 hombres esperan en ella el consejo de guerra. Unos acusados de robo, otros de saqueo, de incendio deliberado, de homicidio frustrado, de asesinato, de tentativa de evasión, antropofagia. A cada lado del zócalo de madera somos 20, todos atados a la misma barra. El pie izquierdo de cada hombre queda sujeto a la barra común por una argolla de hierro. A las 6 de la mañana
Nos quitan esos gruesos grilletes y durante todo el día podemos sentarnos, pasear, jugar a damas, discutir en lo que llaman el cusé, una especie de pasillo de 2 metros de anchura que atraviesa la sala. Durante el día no tengo tiempo de aburrirme. Todo el mundo viene a verme, por pequeños grupos, para que les cuente la fuga. Todos me llaman loco cuando les digo que abandoné voluntariamente mi tribu de guajiros, a Lali y a Zoraima. «Pero, ¿qué buscabas, compañero?», dijo un parisiense al oír el relato. «¿Tranvías, ascensores, cines, la luz eléctrica con su corriente de alta tensión para accionar las sillas eléctricas? ¿O querías ir a tomarte un baño en el estanque de la Plaza Pigalle?» «¿Qué has hecho, compañero?», continúa diciendo el golfillo. «Tienes 2 chavalas a cual más estupenda. Vives en cueros en plena naturaleza con una panda de desnuditas feten, comes, bebes, cazas, tienes mar, sol, arena caliente y hasta ostras perlíferas, y no encuentras nada mejor que abandonar todo eso y... ¿para ir a dónde? Dime. ¿Para tener que cruzar las calles corriendo si no quieres que te aplasten los coches? ¿Para verte obligado a pagar alquiler, sastre, factura de electricidad y teléfono y, si me apuras, un cacharro para hacer el vago o trabajar como un imbécil para un patrono y ganar lo justo para no morirte de hambre? No lo comprendo, macho. Estabas en el cielo y voluntariamente vuelves al infierno, donde además de los afanes de la vida tienes el de huir de todos los policías del mundo que van detrás de ti. Bien es verdad que tienes sangre fresca de Francia y no has tenido tiempo de ver menguar tus facultades físicas y mentales. Pero ni siquiera así puedo comprenderte, a pesar de mis 10 años de presidio. En fin, de todas formas, bienvenido seas y, como seguramente tienes intención de volver a empezar, cuenta con todos nosotros para ayudarte. ¿Verdad, compañeros? ¿Estáis de acuerdo? Todos están de acuerdo y les doy las gracias. Son, de eso no hay duda, hombres temibles. Dada nuestra promiscuidad, resulta fácil percatarse de si alguien lleva estuche o no. Por la noche, como todo el mundo está en la barra de justicia común, no es difícil matar impunemente a alguien. Basta con que durante el día, por determinada cantidad de parné, el llavero árabe quiera no cerrar bien la argolla. Así, por la noche, el hombre interesado se suelta, hace lo que ha maquinado hacer y vuelve tranquilamente a acostarse en su sitio, cuidando de cerrar bien su argolla. Como el árabe es indirectamente cómplice, cierra el pico. Hace ya 3 semanas que he vuelto. Han pasado bastante deprisa. Comienzo a andar un poco apoyándome en la barra del pasillo que separa las 2 hileras de mamparas. Hago las primeras pruebas. La semana pasada, en la instrucción, vi a los 3 guardianes del hospital que zurramos y desarmamos. Están muy contentos de que hayamos vuelto y esperan que un día de esos vayamos a parar a algún sitio donde ellos estén de servicio. Pues después de nuestra fuga, los 3 sufrieron graves sanciones: suspensión de sus 6 meses de permiso en Europa, suspensión del suplemento colonial de sus saberes durante 1 año. En resumen, que nuestro encuentro no ha sido muy cordial. Relatamos esas amenazas en la instrucción a fin de que todos tomen nota de ellos. El árabe se ha comportado mejor. Se ha limitado a decir verdad, sin exagerar y olvidando el papel desempeñado por Matuguet. El capitán juez de instrucción ha insistido mucho por saber quién nos había facilitado la embarcación. Hemos hecho mal contándoles historias inverosímiles, como la confección de almadías por nosotros mismos, etc. Por haber agredido a los vigilantes, nos dice que hará todo lo posible para conseguir 5 años para mí y Clouseau y 3 para Matuguet. Ya que es usted el llamado Papillón, confíe en mí, que le cortaré las alas y le costará levantar el vuelo. Me da miedo de que tenga razón. Solo 2 meses de espera para comparecer ante el tribunal. Me arrepiento mucho de no haber metido en mi estuche 1 o 2 puntas de flecha envenenada. Si las hubiese tenido, habría podido, tal vez, jugarme el todo por el todo en el pabellón disciplinario. Ahora, cada día hago progresos, camino mucho mejor. François Sierra nunca deja, mañana y tarde, de venir a friccionarme con aceite alcanforado. Esos masajes visita me causan un bien enorme, tanto en los pies como en la moral. Es tan bueno tener un amigo en la vida. He observado que esa fuga tan prolongada nos ha dado un prestigio indiscutible entre todos los presidiarios. Estoy seguro de que estamos completamente a cubierto en medio de esos hombres. No corremos ningún peligro de ser asesinados para robarnos. La inmensa mayoría no admitiría el hecho y, seguramente, los culpables perderían la vida. Todos, sin excepción, nos respetan y hasta nos admiran más o menos veladamente, y el hecho de habernos atrevido a atacar a los guardianes nos hace catalogar como hombres dispuestos a todo.
Es muy interesante sentirse seguro. Cada día camino mejor, y muy a menudo. Gracias a una botella que me deja Sierra, hay hombres que se brindan a darme masaje no solo en los pies, sino también en los músculos de las piernas atrofiadas por esa prolongada inmovilidad. Un árabe a las hormigas. En esta sala hay dos hombres taciturnos que no se comunican con nadie, siempre pegados uno al otro. Solo hablan entre sí, en voz tan baja que nadie puede oír nada. Un día ofrezco a uno de ellos un cigarro americano de un paquete que me ha traído Sierra. Me da las gracias y luego dice: ¿Es amigo tuyo, François Sierra? Sí, es mi mejor amigo. Tal vez algún día, si todo va mal, te mandaremos esta herencia por mediación suya. ¿Qué herencia? Mi amigo y yo hemos decidido que si nos guillotinan, te cederemos nuestro estuche para que puedas evadirte otra vez. Entonces, se lo daremos a Sierra y él te lo entregará. ¿Pensáis ser condenados a muerte? Es casi seguro. Hay pocas posibilidades de que nos salvemos. Si tan seguros que vais a ser condenados a muerte, ¿por qué estáis en esta sala común? Creo que tienen miedo de que nos suicidemos si estamos solos en una celda. Ah, claro, es posible. ¿Y qué habéis hecho? Hemos dado a comer un moro a las hormigas carnívoras. Te lo digo porque, desgraciadamente, tienen pruebas indiscutibles. Nos pillaron con las manos en la masa. ¿Y dónde ocurrió eso? En el kilómetro 42, en el campo de la muerte, junto a la caleta Sparrowhawk. Su compañero se acerca a nosotros. Es de Toulouse. Le ofrezco un cigarrillo americano. Se sienta al lado de su amigo, frente a mí. Nunca hemos preguntado la opinión de nadie, dice el recién llegado, pero tengo curiosidad por saber qué piensas tú de nosotros. ¿Cómo quieres que te diga, sin saber nada, si tuviste razón o no de dar a comer vivo un hombre, aunque sea un chivo, a las hormigas? Para darte mi opinión, sería necesario que conociese todo el asunto de pe a pa. Te lo voy a contar, dice el de Toulouse. El campo del kilómetro 42 a 42 kilómetros de Saint-Logan es un campamento forestal. Allí los presidiarios están obligados a cortar cada día 1 metro cúbico de leña dura. Cada tarde tienes que estar en la selva, junto a la leña que has cortado, bien apilada. Los vigilantes, acompañados por llaveros árabes, acuden a comprobar si has cumplido tu tarea. En el momento de la recepción, cada estéreo de leña es marcado con pintura roja, verde o amarilla. Depende de los días. Solo aceptan el trabajo si cada trozo es de leña dura. Para que salga mejor, se forman equipos de 2. Muy a menudo no podíamos terminar la tarea encomendada. Entonces, por la noche, nos encerraban en el calabozo sin comer y, por la mañana, nos ponían a trabajar de nuevo con la obligación de hacer lo que faltaba de la víspera, más el estéreo del día. Íbamos a morir como perros. Cada día estábamos más débiles y éramos menos capaces de efectuar el trabajo. Por si fuese poco, nos pusieron un guardián especial que no era un vigilante, sino un árabe. Llegaba con nosotros al tajo, se sentaba cómodamente, con su vergajo entre las piernas y no paraba de insultarnos. Comía haciendo ruido con sus mandíbulas para darnos de entera. Total, un tormento continuo. Teníamos 2 estuches que contenían 3.000 francos cada uno para evadirnos. Un día decidimos comprar al árabe. La situación se volvió peor. Afortunadamente él siempre creyó que solo poseíamos un estuche. Su sistema era fácil. Por 50 francos, por ejemplo, nos dejaba ir a robar a los estéreos que ya habían sido entregados la víspera, trozos de leña que habían escapado a la pintura, y así hacíamos nuestro estéreo de la jornada. De este modo, de 50 y 100 francos en 50 y 100 francos, nos sacó casi 2.000 francos. Cuando nos hubimos puesto al día con nuestro trabajo, quitaron al árabe, y entonces, pensando que no nos denunciaría, puesto que él nos había despojado de tanto dinero, buscábamos en la selva estéreos registrados para hacer la misma operación que con el árabe. Un día, este nos siguió paso a paso, a hurtadillas, para ver si robábamos la leña. De pronto se presentó. Tú robas la leña todavía y no pagar. Si tú no das 500 francos a mí, te denuncio. Creyendo que solo se trataba de una venganza, nos negamos. El día siguiente vuelve. Tú pagas o esta noche tú estás en calabozo. Volvemos a negarnos. Por la tarde vuelve acompañado de guardianes. Fue horrible, papillón.
tras habernos puesto en cueros vivos, nos llevan a los esterios donde habíamos cogido leña y, perseguidos por aquellos salvajes, golpeados a vergazos por el árabe, nos obligaron, corriendo, a deshacer nuestros esterios y a completar cada uno de los que habíamos robado. Aquella corrida duró 2 días, sin comer ni beber. Nos caíamos con frecuencia. El árabe nos hacía levantar a patadas o a vergazos. Al final, nos tumbamos en el suelo, no podíamos más. ¿Y sabes cómo logró hacernos ponernos de pie? Cogió uno de esos nidos, parecidos a los de avispas en que viven moscas de fuego, cortó la rama de la que prendía el nido y nos la aplastó encima. Locos de dolor, no solo nos incorporamos, sino que corrimos como locos. Es inútil decirte lo que sufrimos. Ya sabes la dolorosa que es una picadura de avispa. Figúrate 50 o 60 picaduras. Y esas moscas de fuego abrasan aún más atrozmente que las avispas. Nos dejaron a pan y agua en un calabozo durante 10 días, sin curarnos. Pese a que nos poníamos orina encima, las picaduras nos abrasaron 10 días sin parar. Yo perdí el ojo derecho con el que se habían ensañado una docena de moscas de fuego. Cuando nos reintegraron al campamento, los otros condenados tomaron la decisión de ayudarnos. Decidieron entregar cada uno un trozo de leña dura cortada al mismo tamaño. Aquello nos representaba casi un estéreo y nos ayudaba mucho, pues solo nos quedaba un estéreo que hacer entre los dos. Nos costó Dios y ayuda a conseguirlo, pero lo conseguimos. Poco a poco recobramos fuerzas, comíamos mucho, y por casualidad se nos ocurrió la idea de vengarnos del chivo con las hormigas. Buscando leña dura, encontramos un enorme nido de hormigas carnívoras en un soto que estaban devorando una cierva grande como una cabra. El chivo seguía haciendo sus rondas en el tajo y, un buen día, de un golpe con el mango del hacha, lo dejamos tieso y, luego, lo arrastramos junto al nido de hormigas. Le pusimos en cueros y le atamos a un árbol, tumbado en el suelo, en arco, con pies y manos ligadas con gruesas cuerdas de las que sirven para atar la leña. Con el hacha le hicimos algunas heridas en diferentes partes del cuerpo. Le llenamos la boca de hierba para que no pudiese gritar, además de amordazarlo, y aguardamos. Las hormigas no atacaron hasta que, tras haber hecho subir algunas en una vara metida en el hormiguero, las esparcimos sobre su cuerpo. No hubo que esperar mucho. Media hora después, las hormigas atacaban a millares. ¿Has visto hormigas carnívoras, papillón? No, nunca. He visto grandes hormigas negras. Esas son diminutas y rojas como la sangre. Arrancan pedazos microscópicos de carne y los llevan al nido. Si nosotros sufrimos con las avispas, figúrate lo que debió de sufrir él, despedazado vivo por aquellos millares de hormigas. Su agonía duró 2 días completos y una mañana. Al cabo de 24 horas, ya no tenía ojos. Reconozco que nuestra venganza fue despiadada, pero hay que fijarse en lo que él nos había hecho. No habíamos muerto de milagro. Naturalmente, buscaron al chivo por todas partes, y los otros llaveros árabes, así como los guardianes, sospechaban que nosotros no éramos ajenos a aquella desaparición. En otro soto, cada día cavábamos un poco para hacer un hoyo donde meter sus restos. Aún no se había descubierto nada del árabe cuando un guardián vio que estábamos cavando. Cuando salíamos para el trabajo, él nos seguía para ver lo que hacíamos. Fue lo que nos perdió. Una mañana, nada más llegar al tajo, desatamos al árabe todavía lleno de hormigas, pero ya casi hecho un esqueleto, y cuando lo arrastrábamos hacia la fosa, no podíamos hacerlo sin que las hormigas nos mordiesen con saña. Fuimos sorprendidos por 3 árabes llaveros y 2 vigilantes. Aguardaban pacientemente, bien escondidos, a que hiciésemos aquello, enterrarle. Y ya está. Nosotros dijimos que primero lo matamos y que luego lo dimos a las hormigas. La acusación, respaldada por el médico forense, dice que en su cuerpo no hay ninguna herida mortal. Sostiene que lo hicimos devorar vivo. Nuestro guardián defensor, pues allí los vigilantes se erigen en abogados, nos dice que si nuestra tesis es adaptada, podemos salvar la cabeza. Si no, tienen derecho a ella. Francamente, no nos hacemos muchas ilusiones. Por eso, mi amigo y yo te hemos escogido como heredero. Esperemos que no tenga que heredaros, lo deseo de corazón. Encendemos un cigarrillo y veo que me miran como queriendo decir, bueno, ¿qué opinas?
Escuchadme, machos, veo que esperáis que os conteste a lo que me habéis preguntado antes de contarme vuestra historia. ¿Cómo juzgo vuestro caso como hombre? Una última pregunta que no tendrá ninguna influencia en mi decisión. ¿Qué piensan la mayoría de los que están en esta sala y por qué no habláis con nadie? La mayoría piensa que hubiésemos debido matarle, pero no hacer que las hormigas se lo comiesen vivo. En cuanto a nuestro silencio, no hablamos con nadie porque hubo una ocasión de fuga sublevándose y la desecharon. Voy a deciros mi opinión. Habéis hecho bien devolviéndole centuplicado lo que os hizo él. Lo del nido de avispas o moscas de fuego es imperdonable. Si os guillotinan, en el último momento pensad muy intensamente en una sola cosa. Me cortan la cabeza. Eso durará más o menos 30 segundos, entre el tiempo de atarme, empujarme bajo la cuchilla y hacerla caer. Su agonía duró 60 horas, salgo ganando. Pero en lo que se refiere a los hombres de la sala, no sé si tenéis razón, pues habéis podido creer que una revuelta aquel día podía permitir una fuga en común, y los otros podían no ser de la misma opinión. Por otra parte, en una revuelta siempre cabe la posibilidad de tener que matar sin haberlo querido de antemano. Ahora bien, de todos los que están aquí, los únicos, creo yo, que tienen la cabeza en peligro sois vosotros y los hermanos Graville. Machos, cada situación particular entraña obligatoriamente reacciones distintas. Satisfechos de nuestra conversación, aquellos dos desgraciados se retiran y empiezan a vivir de nuevo en el silencio que acaban de romper por mí.